¿Quieres entender a tus hijos y enseñarles a controlar sus impulsos? Guadalupe Radio presenta la videoserie Corazones No Explosivos con el Dr. Jesús Amaya, una producción original disponible solo en nuestras aplicaciones. Mamá y papá, si yo les hiciera la pregunta, ¿qué es más difícil de criar? ¿Qué es más difícil de educar? ¿Niñas o niños? Quizá ustedes van a decir, no, pues algunos van a decir, no, es que la niña es más fácil, porque la niña es más obediente, más tierna, es más leal, es más obediente. Quizá otros van a decir, no, es que los niños son menos complicados, los niños son muy simples, realmente es más difícil una niña. Hay una gran división, sobre todo cuando queremos decidir qué es más fácil o qué es más difícil educar, niños o niñas. Y este es un tema que se analiza a través de la ciencia y que daremos respuesta. Hola a todos ustedes, su servidor, el Dr. Jesús Amaya, les envía un gran y muy fuerte abrazo virtual. Y gracias por acompañarnos en esta videoserie de Guadalupe Radio, Corazones No Explosivos. Si les hiciera la pregunta a ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Educar niños o niñas? Quizá muchos de ustedes dirían que son los niños, otros dirían que son las niñas, y hay muchas razones por las cuales cada quien daría su punto de vista. Y no se vale que digan, es que los dos, o los dos son fáciles o los dos son difíciles, no. Hay que elegir uno, niños o niñas. Los estudios, fíjense que son muy interesantes. A través de los años se ha encontrado que alrededor del 54% de los papás afirman que el niño varón es más fácil. En cambio, el 23% de los papás afirman que la niña es más fácil para educar. Si analizáramos esta pregunta a través de los últimos 80 años, en cada uno de los años se encuentra que el niño es más fácil de educar que la niña según los padres de familia. Y aún más, en los últimos 15 años el gap o la diferencia de opinión es mucho mayor ahora que los niños son más fáciles que las niñas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, simplemente se debe a sus experiencias, se debe a las vivencias, a los hijos que han tenido ustedes. Cuando a mí me hacen esta pregunta y me dicen, oiga, doctora Amaya, para usted, ¿qué es más fácil de educar o criar, niños o niñas? Yo le digo, depende. ¿Depende de qué? Depende de la edad. Fíjense bien, depende de la edad, pero es mi punto de vista, me puedo equivocar, por favor. Es lo que yo he visto, estudiado, analizado y observado. Depende de la edad. Entre un año de edad a más o menos 10, 11 años, ¿qué es mucho más fácil de educar? En mi punto de vista, la niña. Las niñas son muy fáciles de criar, de educar, cuando son pequeños. ¿Por qué? La neurociencia afirma que la niña madura entre 2 a 3 años más rápido que el niño. Si yo les pregunto a ustedes, yo sé que hay excepciones, hay muchas excepciones, pero a nivel general, ¿quién empieza a hablar primero, el niño o la niña? Pues la niña. ¿Quién empieza a leer primero? La niña. ¿Quién hace la tarea? La niña. ¿Quién obedece más? La niña. ¿Quién aprende mejor el inglés? La niña. ¿Quién es más bonita? Pues la niña, definitivamente. O sea, no hay duda. ¿Sí? Claro, hay excepciones. Pero si analizamos entre el año y 10, 11 años, ¿quién tarda en hablar? ¿Quién tarda en leer? ¿Quién no le gusta hacer la tarea? ¿Con quién batallamos más para que se concentren? ¿Quiénes son los niños más inquietos que podemos tener en casa? Podemos encontrar que son los niños. Generalmente, cuando el niño es pequeño, es más difícil el niño varón, generalmente. Y muchas veces lo encontramos en la escuela. ¿Por qué? Porque son más impulsivos, son un poquito más inquietos, quizás son más hiperactivos, se dificulta la atención, se aburren muy fácilmente, no tienen el esfuerzo continuo, ¿sí? No quieren sacrificarse en cosas que no les gusta, como el aspecto de la escuela o de las tareas, etc. Sin embargo, si yo les hiciera la pregunta, ¿qué es más difícil de educar entre los 10, 11 años, más o menos a los 17, 18 años? ¿Sí?
pues va a ser la niña. El hombre siempre es problema. El hombre siempre va a ser problema para educarlo, sea niño, sea adolescente o sea adulto, siempre. Pero en la adolescencia, hoy la niña, la mujer, es mucho más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque la mujer hoy enfrenta nuevas presiones. Enfrenta el aspecto de ser reconocida, de ser aceptada. Hoy la niña se compara. El aspecto físico, la autoestima baja de la niña. El aspecto de que hoy las niñas han desarrollado en ellas una gran presión. Por eso hoy tenemos un problema muy fuerte de niñas más perfeccionistas, ¿sí? Que quieren hacer todo a la primera, quieren que todo salga sin ningún error. Entonces empezamos a tener niñas con mayor ansiedad, con mayor depresión, ¿sí? Niñas que, aunque con este empoderamiento académico que ellas tienen, por estos grandes logros que están teniendo, no se escapan de tener baja autoestima. Hay un síndrome que se llama el síndrome impostor. Síndrome impostor. ¿Qué es el síndrome impostor? Son generalmente hombres o mujeres, pero son un poquito más mujeres que hombres, que al momento de tener un logro significativo, al tener un triunfo realmente verdadero, ellos dicen, no lo merezco. Es que mi éxito se debe a situaciones o causas externas, no lo que yo soy. Porque yo no valgo, yo no puedo, realmente yo no soy perfecto, entonces yo no me valoro. Esto es algo interesante. Y hoy la mujer tiene mucho este síndrome impostor, en donde la mujer se autodestruye. La mujer no se aprecia. Las niñas no se valoran, no reconocen sus logros. No tienen esa sensibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy avanzando y voy desarrollando porque yo tengo, yo soy, yo hago. Sino que realmente la niña tiene una gran dificultad para poder reconocer estos triunfos que ella realmente se merece. Entonces, hablando de niño y niña, pues podemos encontrar ciertas diferencias en donde podemos nosotros analizar cuál es, ahora sí, quién es más explosivo, quién es hasta cierto grado un poco más agresivo, el niño o la niña. Hablando a nivel general, podemos decir que el aspecto explosivo, físicamente hablando, fíjense bien, físicamente hablando, el niño tiene una mayor dificultad de autocontrol. ¿A qué se debe esto? Voy a hablar un poco de la neurociencia. Se ha encontrado en el estudio del cerebro que en la parte media de nuestro cerebro, en la parte media, se encuentra el sistema límbico. En ese sistema límbico, ahí tenemos una gran cantidad de funciones y las podemos resumir como funciones emocionales. Si yo les digo, ¿dónde se encuentra lo emocional del cerebro? Se encuentra en el centro del cerebro, que se llama el sistema límbico. Y dentro del sistema límbico hay un conjunto de núcleos que se llama amígdala. Amígdala cerebral. No amígdala de la garganta, por favor, porque de repente es que me quitaron las amígdalas. No, eso no es nada. Es amígdala cerebral. Esta amígdala cerebral, su función más importante son los impulsos. Fíjense, impulsos. Por ejemplo, si yo estoy viviendo una situación de estrés, si yo estoy viviendo una situación en donde recibo cierta amenaza, en donde yo deseo hacer algo y no lo estoy obteniendo, entonces este aspecto de presión, este aspecto de no cumplir ciertas expectativas, genera un aspecto emocional y lo que activa es la amígdala. Y la amígdala genera el impulso, ¿sí? Entonces yo actúo en el momento de ese proceso. Y en esa amígdala, su función más importante son los impulsos de las emociones. Ahí donde está el centro de las respuestas explosivas, tanto de niños como de niñas, en lo que es la amígdala. Pero entonces, ¿por qué digo que los niños son más explosivos? Por lo siguiente. Cuando surge un impulso, por ejemplo, en la niña, surge el impulso. Y ese impulso se va directamente al lóbulo frontal. Y este lóbulo frontal tenemos lo que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es lo que nos ayuda a tomar decisiones. Pero además de eso, el lóbulo frontal, una de las funciones más importantes es el control de impulsos. Aquí está la empatía, aquí está el manejo de las frustraciones, aquí están las metas a largo plazo, aquí está lo que es la persistencia, el inicio de la tarea, ¿sí? Lo que es la atención lo tenemos en el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la niña surge ese impulso de la amígdala, ese impulso va al lóbulo frontal. Y ese lóbulo frontal es el filtro, amortigua, regula.
Entonces la niña, al tener ese impulso, o sea, no reacciona, sino reflexiona, piensa y después de pensar puede actuar. Por eso generalmente muchas de las niñas no tienen o no son explosivas. En cambio el niño varón es diferente. Cuando surge el impulso en el niño varón no se va al lóbulo frontal, se va directamente a la médula espinal, en la parte de atrás. Por eso inmediatamente cuando el niño tiene un impulso, por eso empuja, golpea, avienta, porque lo que el niño siente inmediatamente reacciona. Entonces podemos hablar de este fenómeno. Y si esto es cierto, tenemos que buscar formas de que el niño varón regule esas conductas explosivas, ¿sí? Y es lo que vamos a ver. Si esto es cierto que el niño varón en general es un poquito más explosivo, ya que el impulso que nace en la amígdala se va directamente a la médula espinal, por eso el niño cuando está en estrés, ¿sí?, actúa físicamente, ¿me explico? Por eso mueve los brazos, las piernas, por eso golpea, por eso avienta, por eso empuja. Es algo propio de lo que es la naturaleza del niño. Si esto es cierto, en lo cual yo estoy seguro, tenemos que buscar formas que el niño trate de regular esos impulsos. Si este impulso que la niña va al lóbulo frontal y lo regula y lo controla y lo inhibe y el niño no lo puede hacer, entonces tenemos que buscar otras formas para que el niño no sea tan explosivo. ¿Cuáles son? Okay. Una de las formas importantes es actividad física. Fíjense lo que estoy diciendo, papás. Nuestros niños, también las niñas, por favor, pero más los niños, tienen que hacer actividad física intensa, actividad física aeróbica, en donde el niño tiene que correr, donde el niño tiene que mover los brazos, las piernas, jugar fútbol, básquetbol, el tenis, la natación, la bicicleta, ir a trotar, jugar tenis, jugar ahora el pickleball, que ahora está de moda ahora en Estados Unidos, el ping pong, o sea, son cosas que el niño varón necesita poder desahogar este proceso. ¿Por qué? Se encuentran los estudios que la actividad física regula mucho este proceso de impulsos. Entonces, ¿qué significa? Un niño que hace deporte, inmediatamente al surgir un impulso, gracias a este entrenamiento físico, disminuye tremendamente ese sentido de explosión en los niños. El problema, papás, y ojalá que no seamos parte de este problema, de este proceso, es que muchas veces los papás queremos sobreproteger a los niños y que los niños no sufran ningún tipo de accidentes. Y entonces me topo en las escuelas, y perdón que lo diga porque me molesta muchísimo, reglas nuevas en las escuelas. Regla nueva, los niños no pueden correr. Los niños no pueden jugar con pelotas. Es que se caen, es que se lastiman y... Entonces, ¿qué estamos pasando? Yo voy a escuelas en donde los niños no ejercen esta actividad física, están sentados, están platicando, están comiendo. Y claro, el momento de esta agresividad o de esta explosión, nadie la puede regular. Y claro, cuando llegan al salón de clase, son niños indisciplinados, niños que no siguen instrucciones, niños reactivos, niños desafiantes. Y claro, los atacamos y decimos, es que este niño es un niño grosero, un niño malcriado. Entonces, ¿por qué no tiene disciplina? Pues claro, no la tiene porque no le ayudamos a desarrollar este aspecto físico. Me llamó la atención esta semana pasada allá en Monterrey y que me molestó muchísimo. Voy a visitar una escuela, voy a capacitar a los maestros y los niños estaban en el recreo. Y a mí me encanta observar, no dialogo, no intervengo, pero sí me gusta ver. Y entró el recreo y yo esperaba ver niños correr, niños gritar, niños correteándose, niños jugando. Y todos los niños estaban sentados, todos sin excepción. Y luego observé que había dos niños que estaban jugando a lo que se llama la traes. O sea, uno persigue al otro, entonces lo toca, y ahora tú me persigues a mí, me tocas, y ahora te persigues. Es como la roña antiguamente, la roña la traes, ¿sí? Entonces los niños estaban jugando, correteándose, jugando la traes. Una maestra los ve y les grita a los niños, no corran, si no les voy a poner reporte. Y por estar corriendo, los castigó parados en una columna a los dos. O sea, por favor, o sea, díganme ustedes en qué forma los niños van a tener la capacidad de controlar este sentido de explosión o este sentido de impulsos
que generalmente el niño varón lo tiene muy fuertemente, papás. Es algo que tenemos en nuestra sangre por ser hombres. Y claro, la niña también lo necesita, no digo que no. Pero el niño varón requiere una actividad física, sobre todo intensa, en este proceso. Otro elemento importante que tenemos que trabajar con los niños en este aspecto de lo que es el control de regular su aspecto explosivo es la lectura. Papás, pongamos a los niños a leer. El leer es una forma de autorregulación. Los niños tienen que estar sentados, fíjense lo que estoy diciendo, el niño tiene que estar sentado, el niño tiene que estar concentrado, el niño tiene que estar leyendo, el niño tiene que estar comprendiendo, el niño tiene que estar observando cada una de las oraciones, que no debe perder el hilo. Todo su proceso tiene que estar ahí. Si el niño en ese momento tiene ansiedad, pues ni modo, el niño tiene que controlar la ansiedad para poder enfrentarse al proceso de la lectura. La lectura es uno de los medios también muy importantes para que el niño disminuya tremendamente esta conducta explosiva. Claro, tenemos que buscar literatura que al niño le guste. Si al niño le gustan los deportes, pues pongamos algunos pequeños libros donde haya deportes. Si a la niña le gusta mucho el aspecto del turismo, el aspecto del paisaje, el aspecto de los países o de la historia, pues le doy ese tipo de literatura. O si les gusta la literatura de ciencia ficción, pues también les doy ese tipo de lecturas a los niños. La lectura es uno de los elementos más importantes que tenemos nosotros que tener en este proceso. Y el otro punto esencial, y es donde voy a profundizar un poquito más, ya hablamos del deporte fundamental de la lectura. Papás, necesitamos tener reglas en casa. Tenemos que tener límites en casa. Esto es algo sumamente importante. Y voy a dar un ejemplo de esto. El doctor Dehart, aquí en Estados Unidos, hizo un estudio muy interesante con niñas y con niños para ver cómo reaccionaban los niños y cómo desarrollaban los niños dependiendo el estilo de disciplina que tú le implementabas. Entonces, ¿qué hizo? Niños y niñas. Implementó dos estilos opuestos, pero iguales a los dos. A la niña le pusieron, en primer lugar, una disciplina democrática, una disciplina de diálogo, una disciplina de flexibilidad, una disciplina en donde la niña no había el aspecto autoritario. Y se encontró que la niña creció muy positivamente en el aspecto cognitivo, emocional, muy positivamente. Y ahora a esta niña le pusieron un estilo autoritario, en donde había firmeza, había castigos, había gritos, había regaños. Y se observa en la niña que su rendimiento, su desarrollo cognitivo y emocional bajó. Bajó pero muchísimo, muchísimo. En otras palabras, la niña en general, claro, hay excepciones. La niña reacciona muy positivamente cuando hay una disciplina en donde el afecto, la emoción, la interacción humana es lo importante. La niña desarrolla muy bien el proceso de su personalidad. Ahora bien, el niño varón. Al niño varón le pusieron exactamente la misma disciplina permisiva, de diálogo, segundas oportunidades, de mucha flexibilidad. El niño bajó su desarrollo y su desempeño cognitivo y emocional. No le ayudó de esa forma. Pero en cambio, cuando al niño le pusieron una disciplina con mayor firmeza, con consecuencias, con estructura, con límites, el niño desarrolló su personalidad más positivamente. En otras palabras, el niño varón requiere un poco más de disciplina. Disciplina no significa golpear al niño. Disciplina no significa gritar al niño. Disciplina no significa humillar al niño. Por favor, papás, no, eso no es disciplina. Disciplina es que el niño viva pequeñas consecuencias de sus buenas o malas decisiones. Y este punto es muy importante. Nuestro hijo tiene que vivir consecuencias naturales, papás. Consecuencias naturales de lo que él está haciendo, de lo que él está diciendo. Si nuestro hijo empieza a vivir estas pequeñas consecuencias, nuestro hijo madura, nuestro hijo empieza a crecer. Si tú le dices al niño que está comiendo y le dices, hijito, no juegues con la comida, porque si la tiras al piso, la vas a tener que recoger. Si el niño jugando, no por accidente, papás,
Si el niño por accidente tira la comida, no pasa nada, papás. No hay ningún tipo de consecuencia. Claro, colaboras con él. Pero si el niño jugando tira la comida, ¿cuál es la consecuencia? El niño tiene que limpiar lo que él tiró. Este elemento de pequeñas consecuencias, el niño le ayuda a crecer, papás. Le ayuda a desarrollar. Y ojalá, papás, podamos nosotros generar en estos niños y niñas pequeñas diferencias que nos ayuden a que ambos regulen su conducta y que logremos corazones no explosivos. Papás, en este capítulo analizamos que no es lo mismo un niño que una niña. Cuando la niña se frustra, generalmente no golpea, llora. Cuando el niño se frustra, ahora sí, el niño inmediatamente lanza el golpe. ¿Por qué? Recuerden el lóbulo frontal que a la niña regula esos elementos de impulsos. En cambio, el niño varón, este lóbulo frontal tarda más en madurar y él actúa por la médula espinal, por lo cual actúa y acciona. Importantes esas pequeñas diferencias, papás, el deporte, la lectura y la disciplina. Ahora los espero en el siguiente capítulo, en donde hablaremos sobre el decálogo para formar un delincuente según Emilio Calatayud. Los espero. Gracias por acompañarnos en la videoserie Corazones No Explosivos con el Dr. Jesús Amaya. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.